y estamos en un episodio más de Pyme Talks. Hoy estamos con don Alan Guillén, dueño, empresario de una empresa que él les va a decir el nombre y nos va a contar. No quiero hacer spoiler, pero hoy tenemos un empresario, de esos empresarios que hemos hablado, que han construido el parque empresarial de Costa Rica, pero que a veces no son muy visibles. Bueno, hoy lo tenemos aquí en Pyme Talks. Un empresario recorrido, segunda generación de una empresa consolidada de prestigio. Y bueno, don Alan, qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias, a la orden. Cuéntenos un poquito de Guardianes 5 Estrellas. Cuéntenos cómo empezó, cómo fue ese proceso. Bueno, los Guardianes 5 Estrellas los inició papá. De hecho, fue la segunda empresa que él constituyó. Primero fue Consorcio de Información en 1975 y él hizo 2 razones sociales más. Un poco, bueno, en aquel entonces era muy el tema de la parte privada. Muy poco se veía seguridad privada, realmente era otra Costa Rica, digamos, otra situación en cuanto a criminalidad y eso, pero se empezó a notar que sí hacía falta, ya empezaba a hacer falta tener un poco de seguridad y tenerla enfocada en la parte de, más que nada con grandes empresas, digamos, transnacionales en aquel entonces, o empresas, en aquel entonces había empresa industrial muy grande, refrescos, me acuerdo que había una de Betunes, había una de que hacía discos también, que se grababan, aquí había un estudio de grabación y esas fueron de las primeras empresas. Nace fundamentalmente para llegarle, digamos, la primera razón social era un poco larga y papá quería algo un poco más comercial y además, sin mucho tema, papá sabía que en aquel entonces usted buscaba las empresas en las páginas amarillas. Correcto. Entonces la idea de tener varias razones sociales era porque él pagaba una publicación grande para Consorcio, que era como la más consolidada, pagaba otra un poco más pequeña para Guardianes y eventualmente hizo otra, se llama Vigilancia Tecnificada, pero... era una estrategia. Era una estrategia de mercadeo. Claro. Después fue mutando porque en los 90s el Estado empezó a comprar seguridad privada y decidimos dejar la razón social principal para el Estado y mantener los Guardianes para la parte privada. Muy bien. Porque funcionan muy diferente, necesidades diferentes, requisitos diferentes, entonces de ahí nace el tema del nombre y de la constitución en aquel momento de la empresa. Qué bien, qué bien. Guardianes 5 Estrellas. ¿En qué momento tomas el rol dentro de la empresa siendo segunda generación? Se da hablábamos ahora fuera de cámaras que ustedes son 3 hermanos. Y bueno, eso siempre es un reto. Hablábamos también que no es usual que una empresa familiar se mantenga después de 40 años, o sea... No, es de hecho muy atípico, muy difícil. Papá se encargó, digamos, en el caso mío por lo menos, de involucrarme desde muy pequeño. Sí. Digamos, yo me acuerdo en mis vacaciones... desde la escuela. Ajá. Yo me metí, bueno, papá me llevaba, aunque fuera a ordenar un armario o ir a hacer mandados o tal cosa. Involucrado de alguna manera. Completamente involucrado y ya cuando ya cumplí los 18, había temporadas de un pico de trabajo muy alto, digamos, Semana Santa. Ajá. Era muy complicado porque no había buses, no había transporte, no es como ahora, digamos. Sí. Entonces había que transportar a un montón de gente para que fuera y viniera de los diferentes lugares donde se daban servicios. Entonces, pero siempre, además, papá se encargó de pasarme por finanzas, por licitaciones, por recursos humanos, por operaciones, por todas las áreas. Y así empezó el involucramiento con la empresa.
Qué interesante, Alan. ¿En qué momento o nunca fue un problema tomar la decisión de asumir la empresa familiar? Porque muchos hijos dicen, no, yo no voy a continuar, no, esa es la empresa de mi papá, muy bonito y tal, pero yo sigo mi camino, sigo mi mundo. ¿O nunca fue un tema? ¿Siempre te viste totalmente involucrado? ¿Fue natural? Vamos a ver, yo en algún momento le pedí a papá que me dejara trabajar un par de años al menos de arranque en otras empresas, fundamentalmente porque yo no quería llegar a ser nada más el hijo del dueño. Ajá. Yo quería tener un poquito de bagaje, un poquito de experiencia. Sin embargo, las cosas se fueron dando y en algún momento papá me dijo, no, yo creo que usted se venga a trabajar conmigo. Claro. A mí me gusta mucho, me apasiona el tema de seguridad. Tiene muchas situaciones complejas, hay que tratar con muchísima gente de diferentes estratos sociales y hay que empezar a entender la dinámica. Sin embargo, a mí siempre me gustó mucho y digamos que fue bastante natural. Ninguno de los cambios ha sido como... A ver, nosotros los planeamos, pero nunca hemos llegado a desarrollar el plan completo de esa sucesión, ¿verdad? En realidad, papá sale en el 2007, mucho antes de lo que nosotros habíamos proyectado. Sale por un problema de salud y en ese momento pues queda mi hermano y yo quedo en la parte de operaciones, jefeando la parte de operaciones. Y pues siempre hacía falta, ¿verdad? Digamos, nosotros ya manejábamos la empresa, pero esa palmadita en la espalda, sí, está bien hecho, lo están haciendo bien, siempre era pues muy agradable tenerla. Sin embargo, también de todo va cambiando y digamos, papá, la forma en que manejaba la empresa, nosotros tuvimos que meter la parte de tecnología, meter computadoras, digamos, porque no existían computadoras. Eso era para empresas de otra magnitud diferente. Claro. Me acuerdo todavía haciendo cheques en máquina de escribir y esas cosas. Pero ahí y la caja no era la caja como es ahora. No. Y Hacienda no. O sea, todo ha sido una transición. Incluso, bueno, las empresas ahora tienen una legislación especial. En el 94 se estableció una ley de armas y explosivos que regula toda la parte de armas, incluso las empresas de seguridad privada. Y en el 2003 se creó una ley específica de seguridad privada que vino a regular todo el sistema. Pero hasta el 2013. Hasta el 2013. Sí. Imagínate. Pero le hace 30 años después, tal vez. O sea, muchísimo tiempo después, y realmente es un tema tan dinámico. Y ahora, digamos, en el 98 creamos una empresa de seguridad electrónica precisamente porque ya las necesidades van más allá y ya ahora la visión de la organización es trabajar ese mix de personas y tecnología. Claro. La gente dice que vamos hacia la pura tecnología. Costa Rica creo que todavía no está en ese paso, va hacia allá, pero tiene todavía que resolver algunos temas, entonces yo creo que todavía faltan algunos años en donde vamos a seguir viendo gente y tecnología funcionando en sistemas de seguridad. Claro, Alan, y qué interesante porque hablando ya más de Guardianes como tal, como empresa, ¿qué retos tiene el sector de seguridad privada? ¿Cuáles puedes identificar con la experiencia que tienes en este tiempo? Los retos que pueden haber, ¿son más internos a nivel de planilla, porque son planillas muy numerosas? ¿O es más la competencia? ¿O es más el tema de legislaciones, el tema de control? ¿Dónde hay que estar siempre pendiente, que es donde pueden estar esos incendios? Bueno, el tema de competencia es muy complicado. La competencia y la clientela en general, muchos no tienen
no comprenden las magnitudes y los problemas que puede acarrear contratar a una empresa que no cumple con la legislación, que no cumple con las cosas. Hay muchísimas empresas que contratan gente que no tiene papeles, gente que no tiene, tal vez tenga papeles, o sea, esté en regla, pero no tienen los permisos específicos, no tienen los conocimientos específicos. Entonces, eso es muy complicado. Yo creo que sería lo primero. También estamos en un periodo donde la criminalidad está cambiando, está haciéndose más agresiva, está siendo más compleja. ¿Tienen acceso a armas de una manera más fácil? Sí, y armas de muy alto poder. No hay forma de repeler ciertas cosas con los recursos usuales que se pueden manejar a nivel de armas. Lo que se maneja son medidas preventivas para evitar tener esos enfrentamientos. Sin embargo, todos los sistemas de seguridad tienen sus puntos débiles. Claro. Y la idea es ir trabajando en ir disminuyendo o buscando planes de contingencia para resolver los problemas que podamos encontrar por ahí. Claramente la legislación no ayuda. Yo creo que la legislación tiene que actualizarse. Sin embargo, es un trabajo, digamos, gremial que hemos venido haciendo, que también es complejo porque pues, uno tiene una idea, pero el problema con los diputados es que tienen que legislar de seguridad, de salud, de tránsito, de comercio internacional, y a veces es difícil poder llegar a explicarles por qué uno pretende ciertas reformas, por qué uno está pensando en incluso existen ya armas que se usan, que se llaman, bueno, menos letales, que tienen digamos, la capacidad de usar, en lugar de usar una bala, pueden usar un perdigón con Correcto. pintura, con gas pimienta, con otro tipo de dispositivos. Y pues lo ideal es que haya, como te dije hace un rato, un conglomerado de tecnología, de técnicas, de oficiales preparados. Y muchas veces no se alcanzan los objetivos que tiene una organización con el tema de seguridad, simple y sencillamente porque no se logra trabajar con la gente que tiene el conocimiento para hacer ese tipo de sistemas y que resuelvan lo que las organizaciones necesitan. Sí, totalmente. Y además el tema de seguridad es delicado, ¿verdad? Por la responsabilidad que lleva de la gente de seguridad, ¿verdad? O sea, no basta con que tenga su permiso en regla, no basta. Veía una noticia en esta semana en una zona indígena que mataron a una persona que invadió propiedad privada y estaba robándose unos mangos. Entonces la señora sale con un arma, ¿verdad? Y pum, pum, le dispara, se lo suena, ¿verdad? Así, pues ahí queda. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ella dice, legítima defensa. Él me estaba amenazando con un machete, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, ¿verdad? La proporcionalidad. Bueno, con el tema de legítima defensa, hace poquito ha habido mucha controversia, sí. Con un tema en Cartago de un problema que hubo también. ¿Ustedes deben de vivir en el día a día con esas situaciones? Sí, pues claro que sí, porque muchos oficiales andan armados y hay que estar capacitando a la gente para que sepa cuándo puede, bajo qué circunstancias puede utilizar su arma. Y además es un poco, la gente decía, y bueno, con este caso en Cartago, bueno, es que dispárele una pierna, dispárele un brazo. Eso no es así, digamos, suena muy idílico y en las películas puede funcionar, pero en la vida real eso no pasa. Usted cuando tiene una amenaza y alguien viene a enfrentarse con usted lo que hace es defenderse. Es muy rápido. Es muy rápido y además hay un rush de adrenalina, una situación donde la gente dice, bueno, pero es que fulanito andaba una pistola de juguete. Usted tiene forma de darse cuenta en ese momento que era una pistola de juguete. Incluso si no es una pistola o un arma de fuego, sino un garrote, un machete, lo que sea, también hay muy poco tiempo para poder hacer esa evaluación. Entonces, hay que estar trabajando con la gente. Es importante que ellos sepan que, bueno, sí tienen la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de utilizar sus armas, pero la idea es que también les demos herramientas alternativas para que esa sea la última opción.
existe y puede ser que la tengan que usar, y puede ser que la tengan que usar en primera instancia. Pero bueno, también ellos llevan equipo de otra especie, como gas pimienta, como varas policiales, y todo lo que es tecnología ayuda a dar alertas tempranas antes de que una situación como estas tenga que ejecutarse. Digamos, yo ahí es donde veo el gran aporte de la tecnología y de la técnica, otro tipo de herramientas, como te digo, el gas pimienta, las balas policiales, y hay otras más que ahora están muy de moda, que se pueden utilizar, pero bueno, hay que estar todos los días empapándose de qué sale nuevo, qué ha ocurrido. Yo trato siempre de ir a 1 o 2 ferias al año de seguridad, porque siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay cosas nuevas que poder ofrecerle a la clientela, y hay otras que pues por lo menos uno va entendiendo la tendencia del mercado hacia dónde vamos. Qué bien, Alan, qué bien conversar con alguien que conoce también su industria. ¿Qué viene para Guardianes 5 Estrellas? Una empresa con mucho recorrido, más de 40 años, segunda generación. Cualquiera podría pensar, no, ya eso ya está consolidado, vámonos por otra, pero ¿qué viene? ¿Qué viene nuevo? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos mucho interés en seguir creciendo. El grupo en este momento tiene más de 1.500 oficiales en todo el país, pero la idea es seguir creciendo y ofrecerle, yo por lo menos veo un gran espacio de segmento de mercado que podemos ir resolviendo con gente que está pagando varios oficiales. Podemos ir cambiando algunos oficiales por tecnología, teniendo la gente mejor preparada, teniéndola más segura también, y resolviendo de una manera más eficiente las necesidades que tienen a un costo muy similar. Porque la ventaja de la tecnología es que puede ser que se haga una renta o algo así, pero es una inversión. Claro. Y ahí te queda por lo menos la base para poder ir más allá. Entonces, existen lugares donde podemos ofrecer soluciones a un precio similar o inclusive inferior en algunos casos, incorporando el elemento tecnológico para que nos ayude. Eso en primera instancia, y siempre tratar de incorporar nuevas tecnologías. Creo que eso es un deber, bueno, de cualquier organización, pero la dinámica del mundo en general ha acelerado los procesos de cambio en la parte de seguridad de una manera muy rápida, y además muy sustantiva. Han pasado épocas en donde no había mayor cambio en las cosas. Venimos por las guerras, por los cambios que ha habido, por los diferentes problemas que hemos venido enfrentando como sociedad a nivel mundial, teniendo avances muy interesantes en la parte tecnológica. Qué bien, qué bien. Ahora vamos ya llegando al final. Y bueno, en estas conversaciones el que se lleva la mejor parte soy yo, ¿verdad? Porque estoy aquí conversando, aprendiendo y viendo toda la formación de Guardianes 5 Estrellas. Y a mí me gustaría regalarle a los que nos escuchan y los que nos ven unos 3 tips como empresario, hijo de empresario. ¿Qué le recomendarías a ese empresario o empresaria pyme que tiene sus hijos, que quizás los ve y dice, uy, todo este esfuerzo, todo este trabajo, quisiera que ellos lo potenciaran, lo desarrollaran más adelante? ¿Qué consejos viste, o sea, les darías a ellos? Bueno, yo creo que en primer lugar uno tiene que ir conociendo los caracteres de los hijos y tiene que entender que algunos no quieren estar en el negocio y tiene que entender que otros sí, y a ambos tiene que ayudar a desarrollarse con respecto a eso. Entonces creo que lo primero es presentar la empresa y ver a quién le gusta la dinámica. Creo que lo segundo debería ser que entiendan que la organización tiene que ser ordenada. Digamos, en las empresas familiares hay mucho desorden y hay muchas cosas. No, este es su salario, incluso, aunque sea poquito, pero es su salario, no puede meter la manita en la caja, Dios guarde.
Y también para nosotros ha sido muy provechoso traer gente de afuera, constituir una junta una junta directiva, pero una junta que se encargue de ser crítica con la operación y de señalarnos los puntos donde fallamos. Creo que hay muchos más, pero digamos, son 3 consejos bastante aterrizados que les puede servir a los empresarios en ese sentido. Me parece súper valioso porque el hecho de poder conocer los caracteres de la familia permite saber eso, ¿no? Y no obligar, sino dejar de que libremente el hijo o la hija tome la decisión de entrar o no. Y después ese último que da me parece súper enriquecedor porque pasa mucho que el empresario o la empresaria cree que es dueño de la verdad, ¿no? Y entonces tener ese aporte externo, esa evaluación tipo auditoría o también de apoyo, de consejos, pues le permite a la empresa tomar como aire para poder desarrollar su actividad de una manera más profesional. Así es. Alan, muchísimas gracias. De verdad que se nos voló el tiempo. Sí, muy rápido. Sí, rapidísimo. Pero bueno, creo que todos lo disfrutamos un montón. Gracias por acompañarnos. Pyme Talks es tu casa. Ojalá que podamos tener una segunda o tercera versión. A la orden, cuando gusten. El tema de seguridad siempre está en la línea, ¿verdad? Total. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, si te preguntan, ¿dónde lo escuchaste? Fue en Pyme Talks.